buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto de saludarlos nuevamente en este programa, en esta grabación de radioterapia directo a la conciencia, que puedes ver tanto en Facebook como en YouTube, ya te explicaré más adelante. Bueno, pues hoy es miércoles, hoy es 3 de julio del 2024 y con muchísimo gusto, como siempre, eres bienvenido, eres bienvenida, todos son bienvenidos aquí al programa. Y pues bueno, vamos a platicar de algo que no debemos olvidar nunca. Y mira que tiene mucho que ver con el olvido, con el perdón, con la reconciliación. Perdonar y olvidar será siempre bueno. Bueno, pues hoy quiero tocar este tema para ti, perdón y reconciliación, cuando perdonar y olvidar no siempre es bueno. Bueno, tú podrás decir ¿cómo que no? Vamos a verlo, analizarlo, hacer algunas reflexiones, algunas opiniones de los muy expertos en el tema y que seguramente te puede interesar porque no hay nada más difícil, pesado, desgastante, deprimente. Yo creo que vivir con la pesada losa de no poder perdonar o no recibir el perdón que nos otorgan las personas que queremos que nos perdonen, o simple y sencillamente perdonarnos a nosotros mismos, que es un acto de amor propio, es un acto de autoestima saludable y que puede ayudarnos a vivir en este mundo de la mejor manera posible. Decía la psicóloga Valeria Sabater que no siempre perdonar y olvidar es buen consejo. Y vaya que muchos creemos, o muchísima gente ha crecido con la idea de que hay que perdonar y olvidar, o hay que perdonar pero no olvidamos, y hay que olvidar pero no te perdono. O sea, la memoria no funciona así, o sea, no es que funcione a voluntad. O sea, no puedo ordenarle yo a mi conciencia, a mi memoria, a mi corazón, que se olvide de todo el asunto, que ya no me dañe, que ya no me persiga por tiempo indefinido. O sea, no siempre es así, porque el perdón, visto desde un ángulo sentimental y emocional, pues es un ejercicio que se lleva su tiempo, su proceso, asimilar ciertas cosas, recapitular sobre ciertos acontecimientos, ciertos eventos, ciertos sentimientos y emociones que, si bien es cierto, va pasando el tiempo, pero no dejamos de sentir eso, no dejamos de pensar en eso, y seguramente que en algún momento dado vamos a revivir todo el escenario en donde fuimos lastimados, o tal vez hemos lastimado, pero en ocasiones, incluso sabiendo que es lo más saludable, lo más conveniente perdonar, pues no siempre lo hacemos, porque es imposible para muchas personas otorgar un perdón. Incluso, ¿sabes? Resulta difícil para muchos también creer en que una persona
les ha perdonado y que por lo tanto van a poder vivir en paz porque cuento con tu perdón. Hay gente muy, bueno, iba a decir muy dramática, pero no es eso. Simplemente vive una especie de dramatismo en algún momento dado cuando no puede morir, por ejemplo, no se puede despedir de este mundo sin que hayan sido perdonados o a su vez haber perdonado a las personas que les han ofendido. Y en ocasiones, pues sucede, no podemos ni olvidar ni perdonar. Y es aquí donde pues yo meto mi cuchara, donde quiero hacerte algunos comentarios porque ya sabemos y estamos de acuerdo en que lo más saludable, lo más ideal, digámoslo de esa manera, y muchas veces necesario, sería dar ese paso del perdón bien dado, bien hecho, bien otorgado. O sea, no porque hay ocasiones en que las personas pueden hacer esa magia, diría yo, de perdonar y olvidarse del asunto como si realmente pues no hubiera pasado nada, o cuando menos ya no hay un vínculo entre ese recuerdo y ese sentimiento y esa herida, ese dolor que producen las ofensas y los engaños, las mentiras, porque sería tan conveniente, tan sabio, tan sanador perdonar y poderle dar vuelta a la página y san se acabó. Y tú dirás, bueno, sí, claro, cómo no, no es posible, e incluso muchas veces hasta imposible, porque nadie consigue otorgar el perdón de un día para otro, como tampoco asimilamos el por qué debemos nosotros perdonar, por qué somos nosotros los que perdonemos, y entonces pues no es un truco, no es un arte de magia, no es sencillo, ya sabemos que cuesta trabajo, que cuesta mucho esfuerzo, que cuesta incluso recapacitar y reflexionar sobre las consecuencias de no perdonar, porque a veces ni siquiera existe el deseo expreso de perdonar. No, yo olvídalo, nunca voy a perdonar a esta persona o a estas personas, o nunca voy a perdonar esto o aquello. Entonces, definitivamente existe es más, déjame decirlo en sentido contrario, no existe ni la más mínima voluntad de otorgar un perdón. Y fíjate que pues cada quien arrastra con sus cosas adversas, con sus broncas, con sus traumas, con sus conflictos, con sus heridas, la marca de sus decepciones, de los engaños, incluso las experiencias traumáticas que produce un acto de una persona que nos ha dañado deliberadamente a veces, inconscientemente a veces, pero lo más probable es que a lo largo de nuestra vida pues hayamos ya perdonado muchas cosas que no eran tan importantes y que fácilmente podemos decir, no pasa nada, ya sabes que cuentas conmigo, sobre todo cuando se trata de un ser querido, sobre todo cuando se trata de la familia, los hermanos, los padres, los hijos, la familia, pues en muchos aspectos, porque hay vivencias por el otro lado que dejan huella profunda en el corazón, en los sentimientos, en la mente, en la conciencia, en el cerebro, en el cuerpo entero, porque es ahí donde precisamente el silencioso no perdón lo va alterando todo, va modificando la forma en que nos relacionamos. Fíjate que pensemos en familias enteras que no se hablan entre sí, o que entre hermanos hay una rivalidad terrible y que no son capaces de hablar, de sentarse, de analizar la situación, de hablar fraternalmente y decir, bueno, pues perdonémonos o yo te perdono, no necesito tu perdón. Y hay gente que se niega a recibir el perdón cuando es otorgado sinceramente, y entonces hay rencores así que duran décadas, yo diría que duran la vida, y muchos rencores y problemas y angustias y heridas del pasado siguen presentes, y entonces hay una forma de vivir. La gente que vive
eternamente con sus broncas, con sus rencores, con sus resentimientos, y persiste, y aquello que persiste se resiste, ¿no? Y difumina nuestra capacidad para volver a confiar en la vida, para volver a confiar en las personas, para volver a confiar en la familia, y entonces nos resta bienestar, nos resta felicidad y nos resta la alegría de vivir felizmente con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todas las cosas o las personas con las que nos relacionamos. Incluso aunque los problemas hayan sido recientes y que, bueno, pues te dejó de hablar un hijo, te dejó de hablar una hija, la familia política de tu hijo no te traga, o no sé. Vamos a ver algunas cositas que deberían ser susceptibles de perdonarse, y que eso pues nos aligera la carga, ¿no? Vamos a decirlo de esas formas. Bien, pues entonces, mientras son peras o manzanas, hoy te quiero platicar del perdón y la reconciliación. Perdonar y olvidar no siempre es bueno, dicen muchos expertos, así que voy a ir a una pausa, la primera del programa del día de hoy. Y pues acompáñanos, estamos grabando este programa, que vas a verlo en Facebook cuando ya lo subamos. Lo vas a ver también en YouTube. Es muy importante que nos des tu like, que te suscribas al canal, que compartas, que nos sigas, porque tenemos que volver a crecer, porque ya te platicaba en programas pasados, nuestra página fue eliminada o inhabilitada o bloqueada o hackeada. No sé todavía la razón, no te explican, pero pues hay que volver a empezar. Y estos son de los primeros programas de la nueva etapa de Radioterapia Mexicali. Bien, pues dicho lo anterior, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso, y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. A veces tenemos que preguntarnos qué es lo que ocurre cuando no podemos perdonar, cuando no podemos olvidar, cuando no estamos muy claros o muy conscientes de cuál es el proceso del perdón. Muchas personas llegan a resistirse a otorgar ese perdón tan esperado, porque suponen que perdonar es como reconciliarse con la persona que nos ha ofendido, lo cual, pues mira, habría que dividirlo en dos. O sea, yo te perdono, pero tú puedes hacer tu vida, no hay ningún problema, no hay ningún rencor. Y luego la otra parte es: yo te perdono para que vuelvas conmigo, para estar juntos otra vez, para que todo vuelva a ser como antes. Y entonces la gente otorga el perdón con la idea, o a veces, muchas veces, la molestia de tener que reconciliar o reconvivir o volver a vivir una vida con esta persona. Muchas veces no es fácil, porque perdonar y olvidar, bueno, pues es un consejo que puede ser muy útil o puede ser muy inútil, todo depende. O sea, es como una cultura, hemos crecido con esa idea. La mayoría de las personas, yo recuerdo que nos explicaban, nos decían, incluso cuando los que
tienen esa religión católica y que van a confesarse con el Padre, y que el Padre siempre te pedía de corazón que Dios quiere que tú perdones, y Dios te perdona, perdona tú también, y crecemos con la idea de que es bueno perdonar y olvidar y que no pasa nada. Entonces, en nuestra mente organizamos ese registro mental que quiere decir: yo, si no perdono, soy malo; si perdono, soy bueno; si no me perdonan, los demás son los malos de la película. Y entonces, incluso hay países, entiendo porque lo he leído, en donde es una filosofía que los orientales ven en el ejercicio del perdón un modo de preservar la armonía social, la armonía familiar, lo cual, pues dentro de la cultura zen o de la cultura budista, se nos enseña, y en todas las culturas, en todas las religiones, se nos enseña a perdonar, o se nos pide que otorguemos el perdón, porque pues acá en este lado del mundo, en Occidente, como le llamamos, usamos el perdón como un mecanismo individual con el que aliviamos una carga, recuperamos el equilibrio psicológico, o sea, no pensamos en el bien social, porque imagínate, toda una familia peleada, o sea, no sé, desde el papá no le habla a los hijos no le hablan al papá, el papá no le habla al abuelo o a la abuela, y así sucesivamente, y entonces no conciben el perdón de una manera global, universal, con el fin de poder cerrar una etapa y poder reconciliar los intereses de todos los que estén involucrados, en que imagínate, oye, pues no podemos invitar a mi tía porque no le habla a mi papá no le habla a mi abuelo, y entonces pues no hay convivencia, no hay amor fraterno, no hay amor familiar, y entonces ahí está la cosa, todo el mundo atorado en su ego, en su mula, ¿no? Y no son capaces de pensar en la conveniencia social, familiar y personal del perdón. Y fíjate que las personas que sí realmente saben cómo perdonar, por fortuna hay muchísimas personas en todo el mundo que sí saben perdonar, y que saben también que el perdón es un ejercicio de salud mental muy poderoso, muy sanador, muy reparador de las cosas que hayan sido dañadas por malos entendidos, por una situación difícil de comprender y de aceptar, los engaños, las infidelidades, las mentiras, el ocultamiento, o simple y sencillamente el abuso que hayan estado otorgando algunas personas, abusando y abusando de la confianza, de la ingenuidad de muchas personas. Bueno, el problema llega cuando eso que nos hacen no lo podemos perdonar. El problema llega cuando eso que hacemos no nos lo pueden perdonar. Entonces, fíjate cómo la ciencia, la psicología, la psiquiatría, todo mundo lleva estudiando bastante tiempo este fenómeno del perdón, porque de hecho para la psicología también es llamativo ver las diferencias individuales que hay entre cada quien. Y si bien es cierto, para una persona puede ser fácil y puede ser comprensible su idea de sanación de su mente, de su alma, de su espíritu, gracias a otorgar el perdón, hay gente que no. O sea, yo he hablado con personas que jamás en la vida tienen pensado perdonar o hacer las paces o reconciliarse con alguien. Y bueno, a mí en lo personal me parece mucho más doloroso, mucho más malo que esa rivalidad sea entre hermanos, entre familiares, porque pues no deja de ser más feo. Y hay personas que son capaces de perdonar actos gravísimos, ¿no? Calumnias, infidelidades, robos, abusos de confianza, incluso engaños de muchas maneras, o sea, mentiras cuando, oye, vendí la casa sin que te dieras cuenta y cosas, ¿no? Entonces,
Por el otro lado, hay personas que no perdonan ni siquiera a nadie porque es su cumpleaños o porque se le murió un familiar a una persona que te hizo daño y pues ni modo, que se lo merece, y no puedes pensar ni siquiera un momento en la idea del perdón. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esa singularidad de que hay personas que sí pueden fácilmente o cuando menos difícilmente otorgar el perdón y hay personas que de plano no? Ahora, el perdón no es una elección, o sea, yo no elijo perdonar, sino que más bien es un proceso. Y hay que ser conscientes de ese proceso. ¿Y cómo funciona ese proceso? Bueno, pues tenemos algunas cosas que platicarte para que entendamos que el perdón no es una elección de uno personal en muchos casos, pero sí es un proceso que tenemos que aprender a llevar a cabo. Bien, entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de ir a una breve pausa y regresar con muchísimo gusto. Estamos en Radioterapia, directo a la conciencia. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Lo primero que tenemos que comprender, queridos amigos, cuando sentimos que no somos capaces de otorgar ese perdón es el daño emocional causado por la otra persona por maltrato crónico. O sea, hay parejas que sufren de una malísima relación entre ellos, el abuso que haya sido, o sea, de cualquier manera, hayan abusado, mentido, traicionado, whatever, el problema es el tamaño del daño emocional. ¿Qué tanto me siento dañado con esa situación? Entonces, yo creo que es el primer aspecto a tomar en cuenta, porque cuando no podemos olvidar, cuando no podemos perdonar, la razón indudablemente está en el daño emocional sufrido, en lo que hemos sufrido con esa acción. Cuanto mayor es el peso de la afrenta, cuanto mayor es la ofensa, entonces más tiempo requiere para procesar lo sucedido, para ir asimilando lo que ha pasado. Y muchas veces la gente se pasa años tratando de entender qué fue lo que pasó, cómo recibe opiniones de los demás. No seas tonto, no seas tonta, no perdones, olvídalo, déjala. O hay personas también, por cierto, muy, muy importantes que nos dicen lo contrario. O sea, piensa en esto, piensa en lo otro. Cuando ya no hay más remedio que el divorcio y la separación, por ejemplo, en el caso de las parejas, bueno, lo importante es que se asimile todo al grado de que llega el momento en que pueden tener una relación más o menos cordial, por los hijos si los hay, o por simple y sencillamente porque son personas que en un momento dado se apoyaron, se quisieron, y entre más tiempo vivieron juntos y entre más tiempo hubo el maltrato o la ofensa o lo que sea, pues yo estoy seguro que se requiere de un proceso para que vayamos siendo capaces de ir quitando el sufrimiento, los razonamientos que hemos hecho debido a cómo nos explicamos lo que pasó. Hay gente que dice, no, es que es inadmisible, es insoportable, no puedo aceptar esto, es inaceptable en todos los sentidos.
y se cierran en ese aspecto, lo cual, bueno, pues cada quien, porque como siempre sucede, cada persona lleva su ritmo, cada persona lleva su tiempo, su timing, porque no todos perdonan a la misma velocidad, al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, eso es importante saberlo, y por lo general, dice la doctora Valeria Sabater, perdonar a quien nos hace daño forma parte del epílogo de ese delicado viaje de sanación que se llama perdonar. Que no es otra cosa más que sanarme a mí. No solamente sano la relación que tenía con esa persona que me ha ofendido, porque el perdón, después de todo, sería como el punto final, el destino final de la espera, porque por fin podemos desprendernos de esta etapa, ya somos capaces de habernos liberado, disfrutamos de la vida, del presente, de los momentos, de los nuevos amigos, de las nuevas aventuras, y estamos listos para retomar la vida, o incluso, ¿sabes?, estamos listos o listas las personas para inventar una nueva vida, sin la carga de el rencor, el resentimiento, porque hay quienes lo hacen bien rápido, diría, porque van procesando y aceptando la experiencia vivida, porque, por ejemplo, mira, yo platiqué una vez hace algún tiempo con una persona que me decía que para ella fue relativamente fácil perdonar, aunque te repito, yo soy de la idea de que perdonar no necesariamente significa reconciliación, sobre todo en la vida conyugal. Pero esta persona me decía que como desde muy al principio se había dado cuenta de que su pareja le engañaba y le mentía y le ocultaba cosas, y como ella sabía porque tenía buenos informantes, pues le preguntaba, oye, esto y esto otro, no te preocupes, no exageres y que tú esto, y ella sabía que le estaba mintiendo. Entonces, gracias a ese proceso, y digo gracias porque ella sufrió lo menos, debido a ese proceso de que durante mucho tiempo sabía el tipo de relación que tenía con su esposo, con su pareja, pues ella cuando llegó el fin, porque ella puso el punto final, ya estaba preparada para no sufrir tanto y para perdonar y para decir, bueno, pues no te preocupes, tú con tu vida, yo con la mía. A pesar de que hubo mucho tiempo, años, en el que él insistía, oye, no, espérame, perdóname, y mira que yo voy a cambiar, te lo juro. Y una vez lo hizo, me platicó, y volvió a las mismas. Pues entonces, hay gente que por el otro lado no lo hace nunca. Ni siquiera tienen la atención o la decencia o la diplomacia de hablar con esa persona, porque pues no lo desean, permanecen atascados muchas veces en ese rencor, en ese resentimiento, atrapados por la ira, por el coraje, por los recuerdos malos, y entonces no se pueden desprender de sus emociones negativas, y eso es lo que daña, no tanto que no perdone uno, sino cómo se van comiendo las emociones negativas, la voluntad, el disfrute de la vida, la oportunidad de darnos tiempo para recuperar el entusiasmo por las cosas. Y entonces, como el rencor es muy negativo y va contaminando todo lo demás en nuestra mente consciente, pues retroalimentamos el recuerdo, volvemos a sufrir por lo mismo, de las mismas maneras, y en consecuencia volvemos a repasar el sufrimiento como una película y no lo soltamos. Bueno, y hablo en plural y me incluyo porque muchas veces no nos damos cuenta de que somos incapaces de soltar lo grave, lo malo, lo hiriente, lo que nos decepcionó, porque suponemos que a nosotros no nos hacen eso. No, a mí no me engañas, y a mí no me mientes, y a mí no me haces esto y el otro y aquello, como si uno fuera el ombligo del mundo y el Dios supremo, y nadie sería, en este caso, que no se atrevan a lastimarme y a mentirme, porque yo no lo perdono jamás. Bueno, ¿qué te puedo decir? Muchas veces, cuando uno es capaz de comprender que también pudo haber sido
motivo o la causa del comportamiento de las otras personas. No estoy seguro si puedo citar a Sor Juana cuando decía: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, etcétera, etcétera. Entonces a veces acusamos a los demás neciamente de que son los causantes de nuestras penas, de nuestros dolores, y no nos ponemos a contemplar que posiblemente hayamos sido nosotros los que hemos provocado semejante situación con nuestra intolerancia, incomprensión, incluso con nuestra ingenuidad y con nuestra ignorancia de creer que las cosas son así como yo quiero que sean, cuando en realidad pues las cosas son como son. Y entonces quienes perdonan por obligación, que se le llama perdón hueco, perdón falso, digamos que es como fake news o fake perdón, no sé, porque ese perdón falso o hueco no logra avanzar porque el rencor sigue habitando en ellos. Es como decimos: ok, sí, te perdono, pero no olvido, nunca voy a olvidar lo que hiciste. Ok, perdonar y olvidar es lo mismo, se conjugan, vale la pena pensar en las dos cosas. Y entonces muchas veces no olvidamos porque lo que no olvidamos fue tan traumático que no nos permite perdonar. Entonces sí perdono, pero no olvido. A mí se me ha hecho tan hueca esa frase desde siempre, así que vamos a seguir analizándolo. Si te parece, déjame, iba a ver los comentarios, pero se me olvida que no estamos transmitiendo en vivo. Bueno, ya tendremos la oportunidad, yo voy a irte diciendo cuando ya estemos listos de transmitir en vivo. Y bueno, por lo pronto pues hay que tomar este programa, reproducirlo y compartirlo cuantas veces quieras. Es gratis, no hay ningún problema, perdono que lo compartan. Bueno, esto es así, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín, voy a ir a una breve pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, es evidente que el perdón es una elección muy personal. No podemos obligar a alguien a que perdone, a que nos perdone o a que perdone a alguien si no tiene la convicción y la decisión y ha elegido el tipo de perdón que desea otorgar. Porque, ¿sabes? Me queda claro que hay muchos tipos de perdón. El perdón que se le otorga a un niño por alguna travesura o porque simple y sencillamente lo educamos con la idea de que ok, te perdono, como diciendo qué lindo papá, qué linda mamá, qué buenos son, qué lindos son unos santos porque yo soy perdonado y soy buen ciudadano, soy buen niño porque me han perdonado. Y lo toma de diferentes maneras. El otro perdón hueco que se otorga, nomás de dientes para afuera, como decimos, y que puede transmitir el mensaje de que estamos dispuestos a perdonar y olvidar, pero no olvidamos. Y el otro perdón sincero, el que se otorga con el corazón, podríamos decirlo de alguna manera, aun cuando haya sido una experiencia muy traumática en las que el dolor es tan intenso, es tan inmenso que no cabe la opción de perdonar porque no nos lo hemos planteado así. Sin embargo, pues no sé si decir, y
Claro que lo asumo como algo muy particular, pero no sé si decir que las personas muy buenas son capaces de perdonar. Pues no necesariamente las personas muy buenas son capaces de perdonar, porque también pues hay de todo en la viña del Señor, y cabe señalar que cada vivencia es única, cada persona tendrá su estilo, su manera de perdonar, aunque no hay que comprenderlo del todo porque cada caso es particular, ¿no? Eh, yo creo que lo interesante de esto es que podríamos conseguir el perdón de alguien que aparentemente no hubiera sido capaz de hacerlo. Es como cuando tú dices, oye, andas desesperado, desesperada, porque las cosas no van bien, y luego pues andas buscando una solución, andas buscando ayuda, y un día de repente la persona que menos te imaginabas en tu mundo te llama o te contacta y te dice, hola, aquí estoy para ofrecerte mi mano, mi ayuda, y tú dices, pero ¿cómo? ¿De quien menos lo imaginé? Bueno, lo mismo sucede con el perdón, porque el forgiveness o el perdón, el the real forgiveness, que por cierto, hay un escritor que quiero citar, se llama Robert Enright, líder de la International Forgiveness Institute y pionero en el estudio del perdón, indica algo muy relevante. Las personas arrastramos a ideas muy a menudo equivocadas acerca de lo que nos hacen sobre lo que es el perdón, si debemos nosotros perdonar, y hay gente que se quita la responsabilidad y dicen así como que muy sabiamente, pues que te perdone Dios, porque solamente Dios perdona. Y si aquí estuviera presente Diosito, iba a decir, oye, no, espérame, no te equivoques, no soy el único que perdona, yo te doy el libre albedrío, la libre voluntad para que tú perdones si quieres o no. Las personas a veces llevamos ideas equivocadas acerca de lo que es el perdón, y es decisivo tener presente que perdonar no es excusar el mal realizado, ni es siquiera darte la puerta abierta o todas las libertades para que sigas haciendo lo mismo. Fíjate que eso hay que tomarlo en cuenta, porque cuando uno ofrece su perdón, no está justificando lo que hicieron o lo que pasó, no está justificando nada, simplemente es el acto mismo, la sabiduría interior de decir, ok, muy bien, pues yo me libero a mí mismo, a mí misma. El que sale ganando con otorgarte el perdón realmente soy yo, porque ni espero una reconciliación, y puedes seguir haciendo lo mismo con otras personas, pero no conmigo, chiquito, chiquita, ¿no? Ahora, el acto de perdonar, dicen los expertos, que también tiene como finalidad finalizar una etapa, darle vuelta a la página, ya, decir ya estuvo, ya basta, ya terminó, it's over, the end, c'est fini. Y entonces, cuando hacemos eso, reducimos el resentimiento, incluso reducimos muchas veces, déjame decirte algo que estoy pensando que he aprendido de algunas personas. Muchas personas se liberan de la ira, el coraje, los celos, que les molestaba muchísimo, porque fíjate que emocionalmente es muy sanador, es muy liberador el perdón, porque de otra manera podría conducirnos a estados mentales de elevado desgaste crónico, que puede llevarnos incluso a una depresión o a un sufrimiento innecesario. Y lo importante aquí, y sobre todo en eso sí contribuimos lo más que podemos, es preservar la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de gente enferma o gente que esté mal de la cabeza, no. O sea, a veces el sentimiento de rencor, de resentimiento permanece en lo más profundo de nuestro ser, que daña sistemáticamente, está dañando, alterando el modo en que nos relacionamos con los demás. Los vemos con desconfianza, los vemos con resentimiento, los vemos con rencor, los vemos con miedo.
porque no vaya a ser que otra vez nos engañen, y entonces tenemos una idea muy rara, muy confusa de lo que es el perdón, porque perdonar no quiere decir que acepto lo que tú haces para seguir viviendo juntos, porque más vale mantener la fiesta en paz. El perdón forma parte de toda sanación emocional y siempre, dicen los expertos, es recomendable dar ese paso final, aunque obviamente hacerlo o no es una elección muy personal, muy particular de cada quien. Entonces, en este caso, por supuesto que tú tienes la libertad de perdonar o no, dependiendo de lo que tú te plantees, porque cuando no podemos perdonar ni olvidar, muchas personas creen que puede tener consecuencias. Ahora, ¿puede tener consecuencias el hecho de que no podamos perdonar ni olvidar o ninguna de las dos cosas? Bueno, pues siempre es interesante hacernos ese tipo de preguntas capciosas que nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente somos, lo que realmente queremos llegar a ser, lo que realmente queremos obtener de las personas. Y en este caso, pues lo que queremos obtener de las personas me parece que es lo mejor que podamos obtener de las personas. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchos de nosotros, o tal vez todos nosotros, arrastramos una serie de historias que quisiéramos haber vivido de otra manera. Si hubiera sido así, si me hubieras dicho aquello, de haber sabido lo otro, si me hubieras dicho la verdad. O sea, esos podrían haber sido o los hubieran sido. Bueno, pues no existen, no hay que regresar al pasado y revivirlo y borrarlo y corregirlo y editarlo, porque si vamos pensando en que esa historia que nos decimos para no perdonar, podrías haberlo hecho de otra manera, podrías haberme dicho, yo no sé por qué me engañaste, por qué me mentiste, por qué esto, si no eres así, o sea, queriendo corregir la narrativa como para que después de todo tú entiendas que yo te estoy castigando con mi rencor, con mi no perdón, porque el culpable de todo o la culpable de todo pues eres tú. Sin embargo, dice la doctora Valeria Sabater que cuantos más rencores guardemos en nuestra mochila existencial, así lo dice, peor será nuestra calidad de vida. Fíjate que en la consulta es muy típico hacer una serie de preguntas que nos tienen que dar como respuesta qué es lo que anda cargando este individuo, independientemente de su edad, de su género sexual, o sea, de sus preferencias sexuales. Cada quien trae una historia y cuando no podemos perdonar ni olvidar, es como una afrenta del pasado. El aquí y el ahora puede volverse insostenible. Nos planteamos bueno, quiero decir con todo respeto, muchas veces equivocadamente nos planteamos una idea errónea de lo que ha pasado. Yo he escuchado comentarios como pude haberlo evitado, si tan solo hubiera sido yo más firme, si me hubiera dado cuenta o si no lo hubiera permitido. Y entonces muchas veces podemos ir perdiendo la confianza en las personas, nos volvemos muy miedosos, muy temerosos de hacer relaciones un poquito más profundas y nos convertimos en víctimas de la ansiedad.
muchas veces de víctimas del estrés postraumático, de recuerdos que llenan las noches, de insomnio que no nos dejan ni dormir, semejantes cosas, sobre todo cuando está muy reciente el problema. Ahora, si nos cuesta tener ese control de nuestras vidas, pues tenemos varias opciones. Solicitar ayuda de un profesional, una terapia, un coaching. Para eso pues estamos para ayudarte, por supuesto. Tienes que contactarnos y explicarte que es la parte más compleja, la parte más difícil, que nos asumamos como nuestros propios maestros, que es algo muy complicadillo, porque conceder o no el perdón a quien nos hizo daño, hay que recordar que es una opción que solamente tú eliges si quieres ejercerla o no, y que va a llegar en su momento, tarde que temprano, porque, bueno, hay historias que no tenemos la vida como para llegar a verlas, y incluso yo recuerdo que mi abuela materna, que era muy dada a ese tipo de comentarios y frases muy bonitas sobre el perdón, ella llegó a decir, me acuerdo, que, es más, creo que fue ella, pero decía mi abuela materna que no le iba a alcanzar la vida para ver que sus hijos se perdonaran y se llevaran bien. Y pues ella sabía de qué hablaba, porque como siempre, como todo y como todas las familias, pues siempre tienen conflictos internos que no son resolvibles, porque pues no entienden las fases del perdón, y entonces no lo consideran como necesario sanar las heridas, no reconocen el malestar psicológico que representa el vivir con rencores, con resentimientos. Y entonces hay que tener en cuenta que según algunas investigaciones que dicen, que aseguran que el acto de perdonar reduce, pero increíblemente, el sufrimiento emocional, tal vez no somos muy conscientes de eso. O sea, ¿para qué perdonar? Pues, o sea, ¿qué gano yo? Está bien, si así está la cosa, así terminamos, así está la situación. Yo respeto a esta persona porque es el padre o la madre de mis hijos. Yo respeto a esta persona porque es mi papá o es mi mamá o la familia. O personas que a veces que ni siquiera son de la familia, pero que somos capaces de perdonar por lo que hicieron, porque les damos el beneficio de la duda. A lo mejor no estaba consciente, pobrecito, pobrecita, así lo educaron, así le enseñaron, nunca le enseñaron a amar, por eso es así, bla, bla, bla. Y entonces los recuerdos no dejan de estar presentes cuando no somos capaces de otorgar el perdón, aunque, insisto, no significa reconciliación el hecho de que uno perdone. Y entonces es entonces cuando dejamos el espacio a nuevas oportunidades, a nuevas relaciones, nuevas personas, nuevos conocimientos, nuevas actividades, porque yo no llevo un récord, no llevo un registro ni una, un registro de cuántas personas que han concluido con una relación tóxica, una relación desgastante, destructiva, enfermiza, y que se liberan de esa relación, que se perdonan por haber sido lo suficientemente ignorantes como para no darse cuenta uno de que estaba en una situación así, se liberan de eso y retoman su vida y empiezan. No te imaginas la cantidad de personas que me han platicado: no, no, hombre, si ahora soy feliz, ahora sí estoy haciendo lo que yo quiero, y esto y aquello y el otro. Y entonces se vuelve muy interesante cuando de alguna manera el perdón y la reconciliación son conceptos que muy a menudo van de la mano, y que cuando sabemos cómo utilizarlos, bueno, pues entonces no te puedo decir yo, oye, perdona, que es más lindo perdonar. O sea, ya sabemos todos esos clichés. Pero cuando nos preguntamos, ¿realmente vale la pena? ¿Estoy haciendo lo correcto? Bueno, indudablemente que perdonar es lo correcto.
independientemente de cuándo decidas hacerlo, cómo decidas hacerlo, para qué decides hacerlo, porque perdonar es renunciar al resentimiento, renunciar al deseo de venganza, renunciar a la idea a veces muy permanente de hacer daño a alguien que te hizo algo, porque no eres capaz de aminorar ese resentimiento, ese rencor, esa visión un tanto distorsionada de una persona que amaste, que te hizo feliz durante muchos años y mucho tiempo, ahora resulta que la odias. Diría Gloria Estefan, pues a mí no me vengas con ese cuento, el sufrimiento es puro invento. Bueno, es una forma de decir, ¿por qué sufres? ¿No has inventado una historia que te pone en una situación de víctima en donde tú dices y sientes que Dios te da el permiso y te sientes poderoso, poderosa como para decir, no, yo jamás voy a perdonar? Porque cuando somos capaces de renunciar a ese resentimiento hacia alguien que nos ha hecho daño, mientras que muchas veces reconciliarse es restablecer la relación rota o deteriorada con esa persona, que no es lo mismo, mira, no es lo mismo reconciliarse que perdonarse, porque muchas veces el buen humor, la buena disposición es la base de la reconciliación. Decía San Francisco de Sales que, bueno, te voy a citar algunas de las mejores frases que me encontré por allí acerca de cómo podemos motivarnos a que el perdón sea otorgado cuando nosotros lo deseamos así. Bien, interesante cuando se trata de realmente perdonar. Señoras y señores, voy a ir rapidito a la última pausa del programa del día de hoy y regreso. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, otorgar el perdón, gran acción que en primer lugar debemos de plantearnos, como te decía al principio, que es un proceso, no es una decisión, es un proceso en el que tenemos que ir obviamente asimilando qué fue lo que ha pasado, cómo ha pasado, por qué pasó, para qué tuvo que haber pasado y cosas por el estilo, porque sabes, decía William Blake, autor que yo desconozco, pero lo cito, que decía que es más fácil perdonar a un amigo que a un enemigo. Perdón, es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo. Señor Marín, es usted un torpe. Bueno, el asunto aquí es que, según William Blake, a veces, como te decía hace un momento, socialmente, laboralmente o porque de alguna manera nos conviene, bueno, pues decimos que le vamos a pasar ciertas cositas a ciertas personas, aunque no seamos íntimos amigos, aunque no seamos familia, pero pues me conviene otorgar un cierto perdón y hacer las paces como si nada hubiera pasado. ¿Y sabes que es más fácil hacerlo con alguien desconocido, con un enemigo, vamos a ponerlo así? Porque lo que nos hacen los amigos, lo que nos hacen la familia, la pareja, duele mucho más que lo que nos hacen las personas con las que no tenemos un gran contacto permanente. Entonces,
Creo que el señor Blake tiene razón cuando dice, pues sí, es más fácil que perdonemos a alguien desconocido, a un enemigo, que a un amigo. Y entonces, decía Oprah Winfrey, esta gran conductora y que tuvo a bien entrevistar al príncipe Harry, a Meghan, ¿cómo se llama? Su esposa Meghan, que decía que el perdón es cuando puedes decir gracias por esa experiencia. Y fíjate que hay mucha sabiduría en esto. Porque ¿cuántas veces podríamos nosotros admitir que vale la pena perdonar? Porque esa persona ni siquiera estamos conscientes de cuándo llegó a nuestra vida esa persona. O si es familia, bueno, no sabemos exactamente cuándo se deterioró todo el asunto, qué empezamos a ver, qué empezamos a creer. Pero le decía yo hace poco tiempo a un familiar que en realidad pues es la experiencia de haber aprendido a tratar a personas con las que no congenias del todo. No sé si porque la otra persona es muy mala o porque tú eres capaz de interpretar como malo lo que no te gusta. Y por supuesto la respuesta que yo obtuve de esta persona es que no te equivoques, lo que pasa es que tú no sabes cómo estuvo, lo que pasa es que tú no comprendes ciertas cosas. Y yo dije, bueno, sí, yo no sé, no fui testigo, ni siquiera me imagino qué fue lo que realmente pasó para que tengas esa situación o ese rencor o ese resentimiento. Pero de lo que sí estoy seguro es que vas a tomarlo como una experiencia de vida. Y si esa persona, vamos a verlo así, llegó a tu vida, sea tu pariente, sea tu conocido o lo que sea, esa persona llegó para enseñarte algo, una experiencia que de otra manera no la hubieras conocido. Y claro, no es tan fácil decir, por ejemplo, te perdono y te agradezco muchísimo la lección que me has dado en mi vida. Porque todo depende de la persona a la que vamos a perdonar, todo depende de la persona que perdona, porque muchas veces no se trata de perdonar lo malo que nos hicieron o lo malo que hicieron las personas, sino la envidia que sentimos a veces sin reconocerlo, de que la otra persona sí haya sido capaz de hacer lo que yo no fui capaz de hacer. Y entonces la envidia, decía François de la Roquefort, que es más incapaz de reconciliación que el odio. Entonces, yo no sé, y se lo hice ver a esta persona, yo no sé realmente qué es lo que no puedes perdonar. Si tu envidia, porque esta persona siempre creyó, que también es algo que debemos subrayar, es de las personas que siempre creyó y todavía lo sigue creyendo, que esa persona era la favorita de papá y mamá y no ella. Entonces ahí también hay otros sentimientos. No solamente se trata, no te voy a perdonar lo que hiciste, sino más bien, ok, recapitula y tú dite a ti mismo, a ti misma, yo soy capaz de perdonar porque he sido envidioso, he sido ignorante de ciertas cosas, no tengo la empatía para llevarme bien con mi familia, no tengo el amor suficiente como para demostrárselos a todos, y entonces la reconciliación y el perdón tiene que ser, así como decía Brother Roger, la primavera de nuestra alma. Qué bonito, ¿no? Qué bonito se oye. Es más, me gusta la frase. La reconciliación y el perdón es como la primavera de nuestra alma. Todo renace, todo vuelve a florecer. Es el mejor tiempo del año en muchos aspectos. Me encanta la primavera, pero me cae muy gordo el verano, pero pues lo podemos soportar. Perdonemos a Diosito por habernos mandado este verano aquí en esta parte del mundo. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Realmente me da muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta ocasión. Nos vamos a ver el próximo viernes con otro tema que espero que sea de tu agrado. Ya sabes lo que estamos haciendo actualmente. Estamos grabando el programa, lo subimos inmediatamente a Facebook, luego lo subimos también inmediatamente a YouTube para que puedas
disponer del programa, reproducirlo, compartirlo, darnos tu like, suscríbete al canal, por favor, hazlo todo para que vayamos creciendo y esto vuelva a surgir como el ave fénix después de que el anterior canal, el anterior muro, pues se finí. Nos lo llevaron, se lo secuestraron, no sé qué decir. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, muchas gracias por todo. Yo soy Gilberto Marín, nos vemos el viernes y mientras tanto sean inmensamente felices. Para escapar de la prisión de los pensamientos, para entender que la creación está hecha de opuestos, día y noche, frío y calor, perfecto, imperfecto.